El rastro es demasiado grande para ser de una serpiente, dice el ranchero, y luego desaparece misteriosamente. La tierra de Zacatecas despierta diferente cuando octubre llega con sus primeras brisas frescas. Esa mañana, mientras el sol apenas pintaba de naranja las crestas del Cerro del Picacho, yo, Esteban Guerrero, salí al corral como todos los días desde que tengo memoria. 52 años cargando esta tierra en los huesos. 5 generaciones de guerreros antes que yo pisando exactamente donde ahora piso. El rancho La Providencia no es solo mi hogar, es el testamento vivo de mi sangre, aunque estos últimos 3 años, desde que María Elena se fue, la casa se siente más grande y más vacía. Centella me esperaba junto al portón del corral principal, como siempre. 7 años tiene mi pastor alemán, regalo de María Elena cuando todavía sonreía sin el dolor del cáncer nublándole los ojos. Te va a cuidar cuando yo no esté, me dijo. Y vaya que lo ha hecho. Centella no es como otros perros del rancho. Tiene algo en la mirada, una inteligencia que a veces me hace pensar que entiende más de lo que yo mismo comprendo. Buenos días, muchacho, le dije, rascándole detrás de las orejas. Su cola se movió apenas, pero sus ojos estaban fijos en dirección al Picacho, esa formación rocosa que marca el límite norte de nuestras tierras. 70 hectáreas tenemos, la mayoría para las cabras, y una parcela buena para el chile que es nuestro orgullo. O lo era, antes de que la sequía de los últimos 2 años nos golpeara como puño cerrado. El aire olía a tierra seca y a los nopales que crecen silvestres cerca de los corrales. Escuché a las cabras moviéndose inquietas, el tintineo de sus cencerros mezclándose con el canto distante de un gallo. La vida del rancho tiene su propio ritmo, una música que llevo en la sangre desde que nací en esta misma casa, en el cuarto que ahora ocupa Lucía, mi hija. Pensando en ella, miré hacia la casa principal. Lucía tendría que estar levantándose ya para preparar el desayuno. 24 años tiene, tan hermosa como su madre, con esa misma determinación en los ojos. Estudió administración en Zacatecas capital, pero regresó hace 1 año y medio cuando vio que yo solo no podía con todo. No se lo pedí, pero agradezco a Dios cada día que esté aquí. Centella empezó a gruñir, bajo y sostenido. Me volteé hacia él y vi su postura rígida, el pelo del lomo ligeramente erizado, la mirada clavada en el Picacho. En 30 años trabajando este rancho con perros, aprendí a leer sus señales. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa, muchacho?, le pregunté, siguiendo su mirada. El Picacho se alzaba contra el cielo que empezaba a clarear, sus rocas grises y rojizas formando ese perfil puntiagudo que le da nombre. Siempre ha estado ahí, siempre medio amenazante, con sus cuevas y grietas que mi abuelo me prohibió explorar cuando era niño. Hay cosas que es mejor dejar dormir, decía. Centella soltó un ladrido agudo, sorpresivo. No era su ladrido de advertencia normal, era algo más urgente, casi desesperado. Empezó a caminar hacia el norte, hacia el Picacho, deteniéndose cada pocos metros para voltear a verme, asegurándose de que lo seguía. Ahora no, Centella. Tenemos que revisar el abrevadero del potrero grande, le dije, pero el perro insistió con otro ladrido. Más fuerte. Suspiré. La curiosidad siempre ha sido mi debilidad, eso y la incapacidad de ignorar cuando algo en el rancho no anda bien. Tomé mi sombrero de palma del poste donde lo había dejado y seguí a Centella. Llevaba mis botas de trabajo, los pantalones de mezclilla desgastados que uso para el campo, y mi camisa de cuadros azules que Lucía me regaló el Día del Padre. El machete lo traía en el cinto, como siempre. En el rancho nunca sabes cuándo vas a necesitar cortar algo o defenderte de una víbora. Caminamos tal vez 20 minutos por terreno, que conozco como la palma de mi mano. Pasamos el viejo mezquite donde mi padre colgaba las cabras para desollarlas, cruzamos el arroyo seco que solo lleva agua cuando llueve fuerte, esquivamos los huizaches que crecen como si tuvieran todo el tiempo del mundo. El sol ya estaba más alto, empezaba a calentar la nuca, y yo sentía el sudor comenzando a bajar por mi espalda. Centella se detuvo cerca del pozo viejo, ese que se secó hace 15 años y que nunca tuvimos dinero para rehabilitar.
Es un círculo de piedras apiladas, medio derrumbado, cubierto con un pedazo de lámina oxidada para que no caiga algún animal. El perro empezó a olfatear el suelo alrededor del pozo con una intensidad que nunca le había visto. Caminaba en círculos, el hocico pegado a la tierra, gruñendo de vez en cuando. Me acerqué y entonces lo vi. En la tierra polvosa, clara como una firma en papel, había un rastro. No, rastro es poco. Era una marca profunda, de unos 15 centímetros de ancho, que serpenteaba desde el pozo hacia las rocas del Picacho. La tierra estaba removida a los lados, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por ahí, pero la forma era extraña, ondulante. Me agaché para examinarla mejor. Toqué la tierra con los dedos, sintiendo la dureza de la marca. Era reciente, tal vez de la noche anterior. Seguí la línea con la vista, perdiéndose entre las rocas y los matorrales que crecen al pie del cerro. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor que ya empezaba a apretar. El rastro es demasiado grande para ser de una serpiente, murmuré en voz alta, más para mí mismo que para Centella. Y era verdad. He matado víboras de cascabel del grosor de mi brazo en estos terrenos, pero ninguna dejaría una marca tan ancha y profunda. Además, el patrón no era del todo como el de una serpiente. Había algo más mecánico en él, más irregular, como si algo hubiera sido arrastrado, no como si algo se hubiera deslizado. Centella ladraba ahora sin parar, mirándome, mirando hacia el Picacho, volviendo a mirarme. Su agitación era contagiosa. Sentí cómo el corazón me latía más rápido, cómo la curiosidad empezaba a convertirse en algo más oscuro, una mezcla de fascinación y temor. Recordé entonces las historias de mi abuelo Sebastián, que en paz descanse. Me las contaba en noches como esta, cuando octubre traía ese frío que te hace querer estar cerca de alguien. Hablaba de túneles en el Picacho, cavernas que los revolucionarios usaron durante los años sangrientos de 1914 y 1915. Tu bisabuelo Tomás conocía esos túneles, decía con los ojos brillantes. Luchó con Pánfilo Natera, ¿sabes? Fue un héroe, aunque nunca lo reconocieron. Siempre pensé que eran solo historias de viejo, cuentos para entretener a un niño. Pero ahora, viendo ese rastro imposible en la tierra, empecé a preguntarme si había algo de verdad en aquellas palabras. El sol ya estaba bien alto cuando decidí regresar a la casa. Lucía estaría preocupada, y además necesitaba pensarlo bien antes de hacer algo. Centella protestó cuando lo llamé, pero finalmente me siguió, aunque cada pocos pasos volteaba hacia el Picacho, como si algo allá arriba lo llamara. Cuando llegué a la casa, el olor del café y los frijoles refritos me recibió. Lucía estaba en la cocina, todavía en su bata de casa, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. Se veía tanto a su madre en ese momento que me dolió el pecho. ¿Dónde andabas, papá? Ya está el desayuno desde hace rato, me dijo, sirviendo café en mi taza favorita, esa de barro que compré en Jerez hace años. Centella me llevó al Pozo Viejo. Encontramos algo raro. Respondí sentándome a la mesa de madera que perteneció a mis abuelos, la misma mesa donde María Elena y yo desayunamos por 28 años. Le conté sobre el rastro mientras comía los huevos que había preparado, con sus tortillas hechas a mano y la salsa verde que pica pero sabroso. Lucía me escuchó con esa expresión que pone cuando está pensando rápido, evaluando opciones. ¿Crees que sea algo peligroso?, preguntó finalmente. No lo sé, hija, pero es extraño, muy extraño. Deberías avisar a don Jacinto. Él conoce estas tierras mejor que nadie. Don Jacinto Montes, nuestro vecino del rancho colindante al este, tenía 87 años y una memoria que daba envidia a cualquiera. Si alguien sabía algo sobre el Picacho, era él. Tal vez mañana, dije, aunque una parte de mí ya estaba decidiendo otra cosa. El resto del día lo pasé inquieto. Revisé las cabras. Reparé una sección del cerco que estaba floja. Eché un vistazo al sistema de riego que habíamos instalado con tanto esfuerzo el año pasado. Pero mi mente seguía volviendo a ese rastro,
a los ladridos insistentes de Centella, a las historias de mi abuelo sobre túneles y revolucionarios. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, me senté en el portal de la casa con una cerveza. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas como solo se ven en el campo, lejos de las luces de la ciudad. Centella se acostó a mis pies, pero no dormía. Lo sentía tenso, alerta. Pensé en María Elena, en cómo me conocía tan bien que siempre sabía cuando algo me estaba carcomiendo por dentro. Esteban, me habría dicho, si no vas a investigar, no vas a poder dormir. Ya te conozco. Y tendría razón. La decisión se cristalizó en mi mente como el hielo en un vaso de agua. Mañana, antes del amanecer, iría al Picacho. Llevaría mi linterna, el machete, agua. Y a Centella, por supuesto. Necesitaba saber qué había dejado ese rastro. ¿Qué era lo que estaba llamando a mi perro con tanta insistencia? Me acosté pasada la medianoche, pero dormí poco y mal. Soñé con túneles oscuros, con hombres a caballo levantando polvo, con cajas de madera selladas escondiéndose en la tierra. Me desperté antes de que el gallo cantara, con el corazón acelerado y una certeza fría en el estómago. Me vestí en silencio, poniéndome ropa gruesa porque sabía que en las cuevas hace frío. Tomé mi linterna Maglite, la más potente que tengo, y llené mi cantimplora con agua fresca. El machete en el cinto, por supuesto. Escribí una nota rápida para Lucía. Fui a revisar el potrero norte, vuelvo al desayuno. Una mentira piadosa, pero no quería preocuparla. Centella me esperaba en el portal, como si supiera exactamente lo que yo tenía planeado. Tal vez lo sabía. A veces creo que ese perro me conoce mejor que yo mismo. Salimos cuando el cielo todavía estaba negro, pero empezaba a aclararse por el este. Esa hora que mi abuelo llamaba la hora de los espíritus, cuando el mundo está entre la noche y el día. Caminamos en silencio. Solo el crujir de mis botas sobre la tierra seca y el jadeo suave de Centella. El aire estaba frío, mordía un poco en las orejas. Llegamos al pozo viejo cuando el cielo ya tenía ese color azul oscuro que anuncia el amanecer. El rastro seguía ahí, claro en la tierra. Lo seguí con la linterna, viendo cómo serpenteaba hacia una grieta en las rocas del Picacho que nunca había notado antes, o tal vez nunca le presté atención. Centella se adelantó metiéndose entre las rocas sin dudar. Lo llamé pero no me hizo caso. Escuché sus ladridos adentrándose, haciéndose eco de una forma que me hizo comprender. Había espacio allá adentro, más del que parecía desde afuera. Me arrodillé frente a la grieta. Era estrecha, tal vez medio metro de ancho en su parte más amplia, pero con la linterna pude ver que se abría más adentro. El rastro entraba directamente en ella. Con cuidado, metí la cabeza y los hombros. El aire que salía era fresco, húmedo, con ese olor a tierra vieja y piedra mojada que tienen los lugares que nunca ven el sol. Escuché los ladridos de Centella más adelante, llamándome. Por un momento dudé. Lucía me esperaba en casa. El rancho necesitaba atención. Era una locura meterme en un agujero sin saber qué había adentro. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que llevo en la sangre, ganó. Me quité el sombrero, lo dejé junto a la entrada y empecé a meterme en la grieta. Al principio fue difícil. Tuve que arrastrarme boca abajo, sintiendo las rocas raspándome la espalda incluso a través de la camisa gruesa. Pero como a los 3 metros, la grieta se abrió y pude ponerme en cuclillas luego de pie. Encendí la linterna completamente. Estaba en una caverna natural, con el techo a unos 3 metros de altura. Las paredes húmedas brillando con la luz. El suelo era de roca irregular, con charcos de agua en las partes bajas. Y ahí, claro como el día, estaba el rastro, continuando hacia adentro. Pero ahora podía ver qué lo había causado. Marcas de arrastre, como si cajas o algo pesado hubiera sido jalado por aquí hace mucho tiempo, y recientemente expuesto por algún derrumbe o erosión. Centella ladraba más adelante, su voz rebotando en las paredes de piedra. Seguí el sonido, caminando con cuidado.
iluminando cada paso. La caverna se extendía hacia abajo en una pendiente suave, girando a la izquierda. Vi marcas en las paredes, cortes hechos por manos humanas, ampliando las partes estrechas. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de excitación. Las historias de mi abuelo no eran solo cuentos. Este lugar era real y había sido usado, modificado por personas hace mucho tiempo. Seguí caminando, perdiendo la noción del tiempo. Podían haber sido 10 minutos o una hora. La caverna se convertía en túnel, luego en caverna otra vez, bajando siempre. Hacía frío y yo empezaba a sentirlo en los huesos. Entonces escuché un crujido sobre mi cabeza. Me congelé alzando la linterna. Vi grietas en el techo, piedras sueltas. Otro crujido, más fuerte. Un trozo de roca del tamaño de mi puño se desprendió y cayó junto a mi pie. «Centella, regresa», grité, pero el perro seguía ladrando más adelante sin hacerme caso. Empecé a retroceder, despacio, sin quitar la vista del techo. Otro crujido, este más fuerte que los anteriores. Y entonces pasó. Con un rugido que pareció venir de las entrañas de la tierra misma, una sección completa del techo se vino abajo. Rocas, tierra, polvo. Corrí hacia atrás, pero no fui lo suficientemente rápido. Algo me golpeó la cabeza. Sentí un dolor agudo y cegador, y luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue un dolor punzante en la cabeza y un peso sobre las piernas. Estaba oscuro, completamente oscuro. Mi linterna había desaparecido, probablemente aplastada o enterrada. Moví los dedos de las manos, luego los brazos. Funcionaban. Traté de mover las piernas y sentí piedras sobre ellas, pesadas pero no tanto como para no poder moverlas. Con esfuerzo, doloroso esfuerzo, logré sacarme las piernas de debajo de los escombros. Me senté, palpando a mi alrededor en la oscuridad absoluta. Toqué rocas, tierra suelta, más rocas. Detrás de mí, donde debía estar la salida, solo había más piedras. El derrumbe había bloqueado el camino. Un pánico frío empezó a subirme por el pecho. Estaba atrapado. Nadie sabía dónde estaba realmente. Lucía creía que estaba en el potrero norte, para cuando se preocupara cuando empezara a buscarme. Entonces escuché un ladrido, lejano, amortiguado, pero inconfundible. Centella. El perro había seguido más adelante, estaba del otro lado del derrumbe. Centella, grité con toda mi fuerza. Mi voz sonó apagada, muerta en ese espacio cerrado. El perro ladró otra vez, más insistente, luego silencio. Imaginé a Centella buscando otra salida, o tal vez regresando por donde habíamos venido. Perros inteligentes como él conocen el camino de regreso. Me toqué la cabeza donde me había golpeado. Sentí sangre pegajosa, pero la herida no parecía muy grande. Me dolía horrores, pero estaba consciente y eso era bueno. Revisé mi cinto. El machete seguía ahí, y por milagro, mi cantimplora también, aunque abollada. La tomé y bebí un sorbo pequeño. No sabía cuánto tiempo tendría que hacer que durara. La volví a colgar en mi cinto y me quedé quieto, pensando. Tenía dos opciones. Quedarme aquí esperando que alguien me encontrara, o seguir adelante hacia donde Centella había ido, con la esperanza de que hubiera otra salida. Quedarme significaba oscuridad total, frío, sin saber si alguien lograría encontrar la entrada de la cueva. Seguir adelante significaba moverme a ciegas en territorio desconocido, pero al menos estaba haciendo algo. Me puse de pie, tambaleándome un poco por el golpe en la cabeza. Extendí las manos frente a mí y empecé a caminar despacio, muy despacio, sintiendo el camino con los pies y las manos. La oscuridad era tan completa que incluso con los ojos abiertos no veía absolutamente nada, ni siquiera sombras. Caminé así, tocando las paredes húmedas, sintiendo el suelo irregular bajo mis botas. Cada paso era una eternidad de incertidumbre. Podía haber un precipicio adelante, un hoyo, cualquier cosa.
pero seguía moviéndome porque quedarme quieto era rendirme. No sé cuánto tiempo caminé así. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo pierde significado en la oscuridad absoluta. Mi respiración sonaba fuerte en mis oídos, mezclada con el goteo constante de agua en alguna parte. Mis manos raspaban las paredes, buscando orientación, buscando algo. Entonces mi pie topó con algo que no era roca, algo de madera. Me agaché, tanteando con las manos. Era una caja de madera. Seguí explorando con el tacto y encontré más cajas apiladas contra la pared. El corazón me dio un vuelco. Las historias de mi abuelo, los tesoros revolucionarios, las cajas que el general Natera había escondido. Estaba real, todo era real. Busqué a tientas los bordes de una caja, tratando de abrirla, pero estaba sellada fuerte. Además, en la oscuridad absoluta, era inútil. Necesitaba luz. Necesitaba ayuda. Seguí caminando, manteniendo una mano en la pared. El túnel o caverna o lo que fuera parecía abrirse más. El aire se sentía menos encerrado. Y entonces, como un milagro, vi algo que casi me hace llorar de alivio. Luz. No mucha luz, solo una rendija tenue allá adelante, pero después de la oscuridad absoluta, parecía el sol mismo. Apresuré el paso, las manos todavía en las paredes por seguridad. La luz crecía, y con ella podía empezar a ver formas. Rocas, el piso irregular, las paredes de la caverna. Llegué a lo que parecía ser una cámara más grande. La luz venía de arriba, de una grieta natural en el techo por donde se filtraban rayos de sol. El piso estaba cubierto de piedras caídas hace mucho tiempo, y en un rincón, iluminadas por la luz indirecta, había más cajas de madera con el símbolo grabado que reconocí de los libros de historia, el águila revolucionaria. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue ver a Centella. Mi fiel perro estaba acostado junto a las cajas, mirándome con esos ojos inteligentes, la cola moviéndose despacio. Estaba bien. Había encontrado otra ruta y había llegado aquí. Buen muchacho. Susurré acercándome a él. Lo abracé sintiendo su pelaje tibio contra mi pecho. Por un momento solo estuvimos así, yo y mi perro, en una cámara secreta bajo la tierra. Luego empecé a examinar el lugar con más cuidado. La grieta en el techo era demasiado alta y estrecha para salir por ahí, pero me daba luz. Había 6 cajas en total, todas selladas con clavos oxidados. Con el mango del machete empecé a golpear los clavos de una, aflojándolos. Me tomó tiempo, pero finalmente logré abrir la tapa. Dentro, envueltas en tela aceitosa que se desmoronaba, había monedas. Monedas de oro, cientos de ellas, brillando incluso con la luz tenue. Abrí otra caja y encontré más monedas, y también algo envuelto en hule grueso. Con manos temblorosas, desenvolvía el paquete. Eran papeles. Documentos viejos pero sorprendentemente bien preservados por el hule. Los llevé hacia la luz de la grieta y empecé a leer. Eran títulos de propiedad. Escrituras de haciendas de la región, con sellos oficiales y firmas. Vi nombres que reconocía de la historia local. Hacienda de Ciénega, Hacienda del Carro. Y allí, con la firma clara de Benito Juárez, el título de propiedad de la Providencia, mi rancho. Pero había más. Cartas. Cartas personales escritas con letra apretada en papel amarillento. Empecé a leer una y sentí como las lágrimas se me acumulaban en los ojos. La carta estaba firmada por el general Pánfilo Natera y estaba dirigida a mi leal amigo Tomás Guerrero, mi bisabuelo. La carta hablaba de una batalla próxima, de la necesidad de esconder estos documentos y este oro para que los hijos de los verdaderos revolucionarios puedan reclamar lo que es suyo por derecho. Seguí leyendo, carta tras carta. Una mencionaba cómo Tomás Guerrero había salvado la vida de Natera durante un enfrentamiento con las fuerzas federales. Otra hablaba de un plan para distribuir las tierras de las haciendas entre los peones que las trabajaban. Un plan que nunca se concretó, porque enemigos políticos dentro del mismo movimiento revolucionario lo sabotearon.
Y había una última carta, esta diferente, con fecha de 1920. Era de un tal coronel Macedonio Santos, y acusaba a Tomás Guerrero de traición, de robar del tesoro revolucionario. La carta ordenaba que el nombre de Guerrero fuera borrado de los registros oficiales, que su participación en la revolución fuera negada. Ahora entendía. Mi bisabuelo había sido un héroe, pero sus enemigos lo habían difamado después de la guerra. Por eso mi abuelo solo tenía historias vagas, por eso no había reconocimiento oficial. La historia había sido reescrita. Me senté en el suelo de piedra, con Centella a mi lado, sosteniendo esos documentos que cambiaban todo lo que sabía sobre mi familia. El oro era importante, claro, resolvería los problemas del rancho de inmediato. Pero esta verdad recuperada, esto era invaluable. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado leyendo y releyendo, pero empecé a notar que el dolor de cabeza empeoraba, que me sentía mareado. Necesitaba salir de aquí, necesitaba agua fresca y aire limpio. Miré alrededor buscando una salida. La grieta en el techo era imposible. El camino por donde vine estaba bloqueado. Pero Centella había llegado aquí por algún lado. Me levanté, tambaleándome un poco, y empecé a explorar las paredes de la cámara. En la pared opuesta a donde estaban las cajas, oculta por sombras, encontré otra abertura. Era estrecha pero pasable. Centella se metió primero y yo lo seguí, llevando conmigo algunas de las cartas más importantes envueltas en mi camisa. Este nuevo túnel era diferente, más natural, sin las marcas de trabajo humano. Subía en una pendiente pronunciada y era difícil mantener el equilibrio. Usé el machete como bastón, clavándolo en las grietas entre rocas para no resbalarme. El aire empezó a cambiar, a sentirse más fresco, con olor a hierbas y tierra seca. Había corriente de aire, lo que significaba que había una abertura cerca. Seguí subiendo, ignorando el dolor de cabeza y el cansancio. Y entonces, como apareciendo de la nada, vi cielo. Una abertura en el techo del túnel, natural y ancha, a unos 3 metros sobre mi cabeza. La luz del día entraba directa y hermosa, pero ¿cómo subir? Miré alrededor y vi rocas sueltas apiladas de forma que formaban una especie de escalera rudimentaria. Alguien las había puesto así, hace mucho tiempo, para poder salir por aquí. Trepé con cuidado, probando cada roca antes de poner mi peso completo. Llegué arriba y emergí a la luz del día. El sol estaba alto, debía ser mediodía o más tarde. Estaba en una ladera del Picacho, en un punto que nunca había explorado. Abajo podía ver el rancho, la casa, los corrales. Centella salió detrás de mí y empezó a ladrar con alegría, corriendo en círculos. Me dejé caer sentado sobre una roca, respirando profundo el aire limpio, sintiendo el sol en la cara. Estaba vivo, estaba libre, pero entonces el mareo se intensificó. El mundo empezó a girar y me sentí caer hacia adelante. Lo último que recuerdo es el ladrido desesperado de Centella y el cielo azul de Zacatecas sobre mi cabeza. Desperté en un hospital. El olor a desinfectante me golpeó primero, luego la luz brillante de los tubos fluorescentes. Traté de sentarme, pero un dolor agudo en la cabeza me lo impidió. «Papá, no te muevas», escuché la voz de Lucía. Volteé y ahí estaba, sentada junto a la cama, los ojos rojos de haber llorado. «¿Qué pasó?». Mi voz salió rasposa. Centella llegó a la casa como loco, ladrando y jalándome de la ropa. Lo seguí y te encontré inconsciente en la ladera del Picacho. Llamé a don Jacinto y entre todos te bajamos. Llevas 2 días aquí. 2 días. Intenté procesar la información. ¿2 días? Tu sombrero estaba junto al pozo viejo, continuó Lucía. Encontramos la grieta y... Papá, ¿qué estabas haciendo? Le conté todo. La caverna, el derrumbe, las cajas, los documentos. Sus ojos se fueron abriendo más y más a medida que hablaba. Don Jacinto estaba aquí ayer, dijo cuando terminé. Dijo que su padre le contó sobre esas cuevas, sobre el tesoro de Natera. Pensamos que solo eran leyendas.
¿Dónde están los documentos que saqué? Pregunté de repente, recordando las cartas que había envuelto en mi camisa. Los paramédicos los guardaron con tus cosas. Están aquí, en esa bolsa. Me trajeron la bolsa y saqué las cartas cuidadosamente. Incluso manchadas y arrugadas, eran legibles. Se las pasé a Lucía y vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. Papá, esto es. Esto cambia todo. El bisabuelo Tomás. Era un héroe. Terminé por ella. Y tenemos la prueba. Los siguientes días fueron un torbellino. Una vez que me dieron de alta del hospital, contactamos a un abogado en Zacatecas capital y a un historiador de la universidad. Organizamos una expedición apropiada a las cuevas, esta vez con equipo profesional y espeleólogos. Don Jacinto vino al rancho cuando escuchó la noticia. Lo vi llegar con su paso lento pero firme, apoyado en su bastón. Nos sentamos en el portal, como habíamos hecho cientos de veces antes, pero esta vez todo era diferente. Mi padre me contó que Tomás Guerrero era el mejor hombre que conoció, dijo el anciano, con los ojos húmedos. Dijo que sin él, Natera habría muerto en el Cerro de la Bufa, pero después de la guerra, cuando los políticos empezaron a pelearse el poder, difamaron a los que no quisieron jugar su juego sucio. ¿Por qué nunca me contaste esto? Pregunté. Porque eran solo historias de viejo, mijo. Yo mismo no sabía si creerlas. Pero ahora, con estas pruebas, señaló las cartas que estaban sobre la mesa. Ahora podemos limpiar el nombre de tu bisabuelo. La expedición oficial a las cuevas fue toda una producción. Vinieron espeleólogos de Zacatecas y Guadalajara, un equipo de la universidad, representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, periodistas. Tuvieron que ensanchar la entrada original y asegurar el túnel para evitar más derrumbes. Yo los guié, con Centella a mi lado, hasta la cámara donde estaban las cajas. Ver esas cajas a plena luz con toda esa gente fotografiándolas y documentándolas era surrealista, pero también era vindicación. Abrieron cada caja metódicamente. El oro fue inventariado. 143 libras de monedas de oro, principalmente pesos de la época. Pero más importante fueron los documentos. Además de las cartas que ya había leído, había más. Órdenes militares firmadas por Natera, listas de soldados, mapas de batalla, y sí, los títulos de propiedad de varias haciendas de la región. El historiador, un doctor de apellido Ramírez, estaba extasiado. Esto llena huecos enormes en nuestra comprensión de la revolución en Zacatecas, decía una y otra vez. Estos documentos muestran que hubo un esfuerzo genuino de redistribución de tierras que fue saboteado desde dentro del mismo movimiento. Las noticias se esparcieron. Primero en Jerez, luego en todo Zacatecas, eventualmente a nivel nacional. Rancho descubre tesoro revolucionario, decían los encabezados. Pero para mí, el verdadero tesoro no era el oro. Hubo reuniones con abogados, con funcionarios del gobierno estatal, con el INAH. El oro, determinaron, era legalmente del gobierno federal como parte del patrimonio histórico nacional, pero establecieron un fondo de compensación para las familias de los revolucionarios mencionados en las cartas. Don Jacinto ayudó a identificar a los descendientes de otros soldados que habían luchado con Tomás Guerrero. Resultó que éramos 8 familias en total, todas de la región, todas con historias similares de ancestros difamados o olvidados. Los documentos fueron donados al Museo de la Toma de Zacatecas, donde instalaron una sala especial dedicada a la exhibición. Pero antes el historiador Ramírez escribió un artículo extenso que publicó en varias revistas académicas, detallando la participación de Tomás Guerrero en la revolución y cómo su reputación había sido manchada injustamente. La compensación por el oro fue generosa. No nos hizo millonarios, pero sí nos dio lo suficiente para invertir en el rancho de manera significativa. Instalamos un sistema de riego por goteo para la parcela del Chile, perforamos un nuevo pozo profundo, compramos más cabras de buena genética, reparamos todo lo que había que reparar. Pero más que el dinero, lo que cambió fue el orgullo. El nombre Guerrero volvió a significar algo en Zacatecas.
En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, el gobernador emitió un decreto restaurando el honor de Tomás Guerrero y reconociéndolo formalmente como héroe de la Revolución. Cuando me entregaron una réplica enmarcada del decreto, con Lucía a mi lado y don Jacinto en la primera fila sonriendo, sentí que María Elena estaba ahí también, orgullosa. De regreso al rancho esa noche, me senté en el portal con Centella. El perro estaba viejo ahora, más gris en el hocico, pero sus ojos seguían brillantes. Lo acaricié, rascándole detrás de las orejas como a él le gusta. «Sabías, ¿verdad?», le dije. «Sabías que había algo importante ahí arriba». Centella me miró con esa expresión que tienen los perros cuando están completamente contentos, la lengua afuera, la cola moviéndose despacio. «María Elena tenía razón», continué. «Me cuidaste. Nos cuidaste a todos». Lucía salió con 2 cervezas frías. Se sentó a mi lado y brindamos en silencio, mirando las estrellas. El rancho estaba en paz. Las cabras dormían en sus corrales. El nuevo sistema de riego goteaba suavemente en la oscuridad. «¿Sabes qué es lo más extraño, papá?», dijo Lucía después de un rato. «¿Qué?». «Que el rastro que viste, el que pensaste que era de una serpiente, resultó siendo de las cajas. Cuando el derrumbe parcial las expuso hace años, la erosión las fue arrastrando poco a poco hacia la superficie. Eso fue lo que dejó esa marca. El rastro es demasiado grande para ser de una serpiente». Repetí las palabras que había dicho aquel día que cambió todo. Tenías razón en eso. Era algo mucho más grande. Era historia, dijo Lucía. Era verdad esperando ser descubierta. Nos quedamos ahí hasta tarde, padre e hija, con el perro a nuestros pies, en la tierra que 5 generaciones de guerreros habían trabajado. La tierra que guardó los secretos de quienes la honraron con su sangre. La tierra que finalmente nos devolvió nuestra historia. Meses después, cuando inauguraron la exhibición en el museo, toda la familia estuvo ahí. No solo Lucía y yo, sino primos que hacía años no veía, tíos lejanos, las otras familias de los revolucionarios. Don Jacinto dio un discurso, su voz todavía fuerte a pesar de sus años, hablando de lealtad, de memoria, de justicia tardía pero justicia al fin. Había una fotografía grande de Tomás Guerrero en la pared principal, una de las pocas que existían. Lo miré largo rato. Tenía mi nariz, la misma mandíbula cuadrada. Pero lo que más me impactó fueron los ojos, decididos, honestos, valientes. «Se parece a ti, papá», susurró Lucía. «Ojalá tuviera su valor», respondí. «Lo tuviste. Te metiste en esa cueva sin saber qué encontrarías. Seguiste adelante cuando podías haberte quedado quieto. Eso es valor. Tal vez tenía razón. Tal vez el valor no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Como Tomás lo hizo en la Revolución, como yo lo hice en la cueva, como todos hacemos cada día que decidimos honrar a nuestros ancestros, viviendo con dignidad». El rancho prosperó en los años siguientes. Con el agua del nuevo pozo y el sistema de riego, nuestros chiles se volvieron famosos en la región. Las cabras se multiplicaron, gordas y sanas. Lucía conoció a un buen hombre, ingeniero agrónomo de Guadalajara, y se casaron en una ceremonia en el rancho. Yo la llevé al altar, con Centella caminando a nuestro lado, porque él era parte de la familia, tanto como cualquiera. Don Jacinto murió 2 años después de todo esto, en paz, en su cama, rodeado de su familia. En su funeral, su hijo mayor me contó que el viejo había dicho en sus últimos días que estaba contento de haber vivido lo suficiente para haber limpiado el nombre de Tomás Guerrero. Centella también se fue, eventualmente. Una mañana simplemente no se levantó. Lo enterramos bajo el mezquite viejo, el mismo donde mi padre colgaba las cabras. Puse una piedra grande sobre su tumba, con su nombre tallado. No podía hacer menos por el perro que cambió mi vida. Pero antes de irse, Centella tuvo cachorros con una perra del pueblo. Lucía me regaló uno para mi cumpleaños, un macho de pastor alemán que tiene los mismos ojos inteligentes de su padre. Lo llamé Relámpago, siguiendo la tradición familiar de nombres relacionados con el clima.
Ahora, cuando me siento en el portal al atardecer, con relámpago a mis pies y el rancho extendiéndose frente a mí, a veces pienso en todo lo que pasó, en cómo un rastro extraño en la tierra llevó al descubrimiento que cambió todo, en cómo la lealtad de un perro reveló verdades que la historia había intentado borrar. La tierra guarda secretos, eso lo sé ahora. Secretos de los que la trabajaron, de los que lucharon por ella, de los que murieron defendiéndola. Y a veces, si eres paciente, si estás dispuesto a escuchar, si tienes un buen perro a tu lado, la tierra te cuenta esos secretos. El rancho La Providencia sigue siendo nuestro, como lo ha sido por 6 generaciones ahora. Pero ya no es solo un pedazo de tierra que trabajamos para sobrevivir. Es un testimonio. Es historia viva. Es la prueba de que la verdad, no importa cuánto tiempo esté enterrada, eventualmente encuentra la forma de salir a la luz. Y cada vez que miro hacia el Picacho, hacia ese cerro que siempre estuvo ahí pero que nunca supe realmente que escondía, pienso en mi bisabuelo Tomás. Pienso en el general Natera. Pienso en todos esos hombres que creyeron en algo más grande que ellos mismos y lucharon por ello. Lucía está embarazada ahora. Será niño, dicen los doctores. Ya decidió que se llamará Tomás por su tatarabuelo. 7ª generación de guerreros en esta tierra. Le enseñaré a montar a caballo, a cuidar las cabras, a respetar la tierra. Y cuando tenga edad suficiente, lo llevaré al museo y le mostraré las cartas, los documentos, la historia de su familia. Le diré que un día, cuando su abuelo era todavía relativamente joven, un perro vio algo que los humanos no podían ver. Que ese perro tuvo la intuición, o el instinto, o tal vez algo más místico, para saber que había algo importante escondido bajo la tierra, y que ese perro, con su lealtad y su persistencia, cambió el destino de toda una familia. Le diré que el rastro era demasiado grande para ser de una serpiente, que era el rastro de la historia misma, arrastrándose hacia la superficie, esperando ser descubierta. Y le diré que la tierra siempre recuerda, que la tierra honra a quienes la honran, que la lealtad de un perro, de una familia, de un revolucionario, nunca se olvida realmente. Estas son las lecciones que aprendí en aquellas cuevas bajo el Picacho. Estas son las verdades que Centella me enseñó, y estas son las historias que pasaré a mi nieto, para que él las pase a los suyos, generación tras generación, mientras haya guerreros trabajando esta tierra bajo el cielo de Zacatecas. El sol se pone ahora, pintando el horizonte de naranja y púrpura. Relámpago levanta la cabeza, alerta. Por un momento, juraría que veo a Centella corriendo por el potrero, joven y fuerte otra vez, ladrándole al Picacho. Pero es solo el viento moviendo el pasto seco. Me levanto, con las rodillas protestando un poco, los años no perdonan, y entro a la casa. Mañana será otro día de trabajo en el rancho. Las cabras necesitarán agua, el chile necesitará revisión, la vida continuará como siempre ha continuado aquí. Pero ya no es igual, nunca volverá a ser igual. Porque ahora sé quién soy realmente, sé de dónde vengo, sé que sangre corre por mis venas. Soy Esteban Guerrero, nieto de Sebastián, bisnieto de Tomás el Revolucionario. Soy ranchero, padre, pronto abuelo. Soy guardián de esta tierra y de su historia. Y gracias a un perro leal y a un rastro demasiado grande para ser de una serpiente, soy finalmente completo.